Vamos a abrir las Biblias en Mateo 6. Mateo 6. Bueno, queridos, para introducir ese texto, os voy a recordar que Jesús contaba una historia de dos hombres que estaban en la presencia de Dios. Así que imaginaos que esta mañana hubiera habido dos personas entre nosotros, uno que se hubiera puesto de pie, hubiera dicho: Dios mío, te doy las gracias que no soy como la mayoría de la gente que está aquí presente, porque yo hago esto. Imaginaos, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Qué hubierais pensado? ¿Sí? Nada. ¿Qué hubierais pensado? A ver. Qué mal. ¿Algo más? Qué descarado, que no nos conoce. Qué descarado, que no nos conoce. Qué vanidoso. Vanidoso. Bueno, Jesús no decía nada de esto, pero dijo: mirad que el pobre hombre, dijo Jesús, sus oraciones llegaban apenas al techo. Bueno, Jesús decía algo muy interesante. Dijo: este hombre hablaba consigo mismo. Y Jesús quiere esta mañana ayudarnos a no hablar con nosotros mismos cuando oramos, sino realmente hablar con el Padre, con esta intimidad, como hemos dicho al principio, ¿verdad? Jesús nos invita a entrar en esta intimidad que Él tiene con el Padre, hablando con toda la confianza, con toda seguridad, pero también con esta sensibilidad, para saber delante de quién estamos hablando. Delante de Dios nadie merece hablar, ¿verdad? Todos somos pecadores, y si hablamos de otra forma, ya se nota que no estamos en la presencia de este Dios santo, que realmente, si estamos delante de Él, estamos acongojados por nuestros pecados, pero también conscientes que Jesucristo por eso murió y pagó un precio, pagando por nosotros en la cruz y resucitando y dándonos el Espíritu Santo para poder vivir en la presencia de Dios, ¿no? El otro hombre, dijo Jesús, se puso de pie, ya atrás del todo, más atrás que Dani y Ada y Flor y familia, ahí justo donde se entra, y dijo: Dios mío, ten compasión de mí, perdona mis pecados. Y Jesús dijo, los dos salieron luego del culto, ¿verdad? Y uno fue escuchado por Dios y fue el peor de los dos, aparentemente, porque este entró en este momento en esta relación espiritual con Dios, ¿verdad? Empezó a conectar con Dios y Dios con él, y le perdonó evidentemente y cambió su vida y salió alegre y contento. Por eso Jesús, cuando estuvo haciendo discípulos, puso mucho énfasis en este aspecto de la oración. Por eso vamos a leerlo desde el capítulo 6, versículo 1, y dijo Jesús: cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Otra vez, no hagáis nada para llamar la atención a la gente, ¿verdad? Hacia vosotros, hacia vuestra vanidad. Si actúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Pero eso, cuando les des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta. O sea que había algunas personas que tenían contratado a alguna persona para tocar la trompeta, literalmente, ponerse aquí en la calle Madrid
y cuando tocaba la trompeta, entonces había alguien para darle alguna limosna y todo el mundo estaba escuchando ese sonido de la trompeta, veía como este hombre bondadoso, religioso, daba al necesitado una moneda y todos decían, qué hombre, ¿verdad? Y Jesús dijo, no hagas esto porque no vas a tener más recompensa que lo que la gente te da de admiración. Pero Dios no entra allí para nada. No acepta este tipo de actitudes. Y dice, les asegura que ellos ya han recibido toda la recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Cuando oren, no sean como a los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Os recuerdo, el énfasis no está en la oración, sino para que la gente los vea. Pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Al orar no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas, como también nosotros hemos, y enfatiza esa palabra, hemos perdonado. O sea, que no es decir, Señor, si tú me perdonas, yo lo voy a perdonar. Es al revés. Dios dice, si tú le perdonas, yo te voy a perdonar. Hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y una cosa más. No, perdonad, hasta aquí. Porque al preparar el mensaje, que lo iba a preparar para hasta finales del capítulo 6, dije, bueno, eso es imposible. Es que hay que decir unas cuantas cosas para aclararlas y hacerlas provechoso. O sea que aquí veo, y invito a que penséis conmigo, aquí Jesús está realmente preguntándonos, ¿para quién vivimos? ¿Para quién vivimos? Por ejemplo, tú, Sarai, ¿por qué haces exámenes? ¿Para quién vives? Tú, David, tú, Leticia, ¿por qué has venido a Burgos? ¿Para quién vives? Tú, Tatiana, ¿por qué vas a trabajar? ¿Para quién vives? Tú, Daniel, Echecán, ¿por qué te afanas en trabajar, verdad? Duro, ¿para quién vives? Esa es la pregunta. O lo que hemos orado esta mañana, ¿para quién hemos orado? ¿Verdad? Los que hemos ofrendado, ¿para quién hemos ofrendado? Es la pregunta que Jesús nos quiere inculcar aquí, que nos preguntemos constantemente a nosotros mismos, ¿para quién, para quién, para quién, para quién, para quién cocinas, para quién limpias, para quién te despiertas, para quién descansas, para quién vas de vacaciones, para quién qué? Y aquí concretamente, evidentemente, también con quién hablamos cuando oramos. Jesús, como he dicho, contó esta historia, así que tengamos siempre presente que nuestras oraciones, si no tenemos cuidado, no llega más que el techo, ¿verdad? Y es pérdida de tiempo. Y delante de los ángeles yo creo que hacemos el ridículo. Además, si los demás no se han enterado, delante de los demás también un poco, ¿verdad? Como hemos dicho, que vaya descarado, que vaya despistado este hombre o esta persona, ¿no? Es importante aprender
a realmente tener una relación correcta con Dios. No excelente, madura, perfecta, no estamos hablando, sino auténtica, aunque sea pequeña como un grano de mostaza, ¿verdad? En la vida hemos de elegir para qué y para quién queremos vivir. Y Jesús enseñaba que de nuestros objetivos y actitudes dependerían nuestras recompensas. Y he puesto de título esta mañana, las recompensas inmejorables del reino de Dios. Las recompensas inmejorables del reino de Dios. Por ejemplo, los que hacen exámenes piensan que van a tener la recompensa de tener buenas notas y un día un buen trabajo. Los que van a trabajar piensan que la recompensa que tienen es un buen salario con el cual pueden vivir, etcétera, ¿no? Pero los que oran también deberían preocuparse qué recompensa van a tener porque algo están haciendo y algo de recompensa van a recibir. Si lo hacen para los hombres, para ser escuchado por ellos, tienen la recompensa de los hombres. Si oran en relación con su Padre Celestial para cultivar esa relación espiritual con Él, van a recibir recompensa de parte de este Padre que está en los cielos y ve en lo secreto, conoce todo y nos recompensa. ¿Cómo nos recompensa? Por ejemplo, como a mí en Hacienda, que me hace entrar por fin en el despacho de la persona que decide, que tiene autoridad y puede decir, bueno, las normas y las leyes y no sé qué, no sé cuánto, pero vamos a decidir. Eso es una gran recompensa, ¿verdad? De poder clamar a Dios de una manera de decir, mira, mi vida es tu problema, mi dinero es tuyo, así que es tu dinero, a ver lo que haces con tu dinero. Tú sabes que mi intención era correcta si no hubiera pedido perdón. Pero es que no hacía falta pedir perdón porque el hombre me entendió perfectamente cuando le expliqué mi vida y mi intención y por qué y para qué es todo lo que había hecho. Y creo que él dijo, aquí este hombre hay que hacer una excepción, justicia en ese sistema de Hacienda y me hizo lo que me hizo y estoy agradecido a Dios, ¿verdad? Es una recompensa. Y Dios lo promete que nos recompensa. Y además, lo que quiero enfatizar son recompensas las que Dios da, que son inmejorables. Pero también una cosa aquí Jesús está inculcándonos, o que tenemos la recompensa de las personas que impresionamos, o tenemos la recompensa de Dios. No podemos tener las dos recompensas en un sentido. Por lo menos la de Dios no. Podemos tener, yo creo que la recompensa de la gente, si quieren, ¿no? Alabarnos. No podemos hacer nada en contra. Si no es nuestra intención, podemos recibirlo. Pero Dios se niega a darnos recompensas si no vivimos para Él y no hacemos las cosas para Él. Y hay un dicho que de niño a mí me inculcaron. El dicho más o menos, evidentemente, está en suizo. Si queréis escucharlo en suizo, pero os dejo sin tener que sufrir escuchar un idioma que creo que se va a hablar en el cielo, porque Pablo dice que en el cielo se habla idiomas incomprensibles. Os lo dejo. Pero traducido al castellano, quiere decir, o tú tienes el euro o tú tienes el bocadillo. Las dos cosas no las puedes tener. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un euro para comprar el bocadillo, no puedes decir, me quedo con el euro y voy a conseguir el bocadillo. Pues sí te vas a morir de hambre, muchacho. Porque no es así como funciona la vida. O tú inviertes el euro y tienes el bocadillo y vas a comer, o no tienes bocadillo. Porque tienes que decidir en la vida, o tener el euro o tener el bocadillo, pero las dos cosas son incompatibles. Y lo mismo aquí, tú tienes que decir en tu vida espiritual, si quieres que Dios te recompense, o quieres vivir para la gente, y que la gente te recompense. Las dos cosas no puedes tener. No puedes vivir para la gente y para Dios. No puedes
servir a dos señores. También dice un poco más adelante, que vamos a escuchar el domingo que viene. Aquí también, tú no puedes hablar con Dios y relacionarte con Él espiritualmente, íntimamente, hablar con Él y buscar su recompensa y esperar que la gente te aplaude. Son dos cosas incompatibles. Y tienes que elegir. Curiosamente, por casualidad, escuché el testimonio de José Luis Guerra, el autor de Ojalá que llueve café, que es muy amigo de Alejandro Sanz, el español, el cantante español, y también patrocinador de Apace, que es donde está nuestra hija Rebeca. Y él en ese testimonio dice, a mí me llovía café, yo era cada vez más rico, tenía cada vez más fama, y cuando me ofrecieron el Grammy y lo conseguí, pensaba que ya había alcanzado el límite del no más allá. Pero tenía que tomar pastillas para dormir por las noches, no tenía paz. Mi vida estaba totalmente vacía, sin sentido. Es la recompensa que la gente te puede dar este mundo realmente. Es una recompensa vacía. Y cuanto más te alaban, más te va a aburrir realmente. Y más te va a agobiar. Hay personas famosas que quieren desaparecer como sea, porque están agobiadas de la recompensa que la gente les quiere dar y quiere pedir firmas, reconocer constantemente su valía. Pero cuando tú empiezas a ser recompensado por Dios, dices, me sobra todo lo demás. ¿Verdad? Ahora, vamos a hacer algunas preguntas. Entonces, ¿es malo recibir alabanza de la gente? La Biblia dice claramente que no, porque Pablo alaba, por ejemplo, a los de Macedonia porque eran pobres y dieron más de la capacidad que tenían y les ponía de ejemplo públicamente, y lo tenemos hasta el día de hoy. La alabanza no es compatible en ese sentido. Pero ellos no hacían lo que hacían para que Pablo les alabara, o nadie, o que nosotros leyéramos de ellos. Lo hacían porque estaban movidos por el Espíritu Santo, por el amor de Dios. ¿De acuerdo? Porque algunos caen al otro extremo, ¿no? Dicen, en nuestra iglesia somos espirituales. Aquí el que haga lo que haga, no espere que le vamos a alabar porque Jesús dijo no sé qué. Pues que Jesús no dijo esto. Jesús dijo, no esperes que te alaben para ser tú visto y tú ser importante, más importante que tu relación con Dios, porque tú pasas de Dios y lo que quieres es que la gente en la iglesia te alabe. Eso es lo que tú estás viviendo para la iglesia, para que te vean que has venido al culto. Por eso vienes. No para hablar con Dios, para honrar a Dios. También dice aquí versículo 3 algo peligroso, Jesús, peligroso para nosotros, porque a veces eso, siempre vamos al otro extremo, ¿no? Dice aquí, más bien cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo no puedo poner en la ofrenda dinero poniendo Guido ha puesto X dinero como diezmo y ofrenda. Porque aquí dice que no lo sepa la izquierda lo que hace la derecha lo que hace la izquierda. ¿Es eso lo que Jesús está diciendo? No está diciendo eso. Todo el mundo estaba dando ofrendas. ¿Os acordáis? La viuda estaba poniendo ahí sus moneditas y Jesús lo vio. Porque eso era costumbre, eso era correcto, ofrendar de manera oficial, como una obligación, como una responsabilidad, dar el diezmo, ofrendas para necesitados. Pero cuando tú lo des, no sea para que te alaben, para que lo haces realmente para la gente. Que no te dé, que realmente da lo mismo el necesitado, sino para ti eres tú el importante.
aplicándolo a nuestra entrega de alimentos aquí, lo que Jesús quiere es que cuando estemos aquí entregando alimentos, no le estemos entregando a una persona para que yo voy con la caja a esta persona porque lo que quiero es que esta persona me vea a mí, para que piense de mí que soy muy buen pastor y por esto vengo aquí a esta iglesia o vengo los viernes por la tarde porque aquí hay un buen pastor que es muy bueno y me da mucho alimento y yo me siento muy buen pastor por eso porque doy mucho alimentos. No. Yo voy a esta persona por obligación, porque alguien lo tiene que hacer. Si no, lo haría anónimamente. Me da totalmente igual que sea yo, que sea otro. Yo voy a servir a esa persona en el nombre de Jesús, en nombre del equipo, en nombre de la iglesia, anónimamente en un sentido, pero alguien lo tiene que hacer. ¿Me explico? Alguien tiene que dar los diezmos también. Alguien tiene que dar las ofrendas. Pero en nuestra iglesia son como ofrendas anónimas. Aquí no se va a publicar que tú has ofrendado. Se trata de una forma anónima lo más posible. Alguien lo tiene que contabilizar, sí, y tiene que apuntar. Pero yo te aseguro que yo lo estoy haciendo, se me olvida. Se me olvida todo. ¿Lo has escuchado? Se me olvidó el préstamo que hemos dado hace 10 años a esta persona. Que era una pequeña la cantidad. Se me olvidan las cosas. Yo paso de estas cosas. Yo paso de que la gente dé o no dé, porque no lo da a mí, no da a mí. Nada. Lo da a Dios. Y Dios quiere que yo no esté preocupado por estas cosas, sino que le esté la oportunidad de ofrendar para Dios y Dios lo recibe, Dios lo administra para sus intereses. Pero lo que Jesús está diciendo es que sí, oficialmente se puede hacer para que todo el mundo lo vea, en el sentido que tú estás ofrendando porque es lo más normal del mundo. Es una oportunidad de alabar a Dios, como la oración pública. Es una forma de honrar a Dios, de animar a los hermanos, que no estás tú solo que estás orando, yo también oro. No estás tú solo que ofrendas, yo también ofrendo. Hay una forma pública correcta que de honrar a Dios, pero no para ser visto yo, sino para que Dios sea visto, para que Dios sea honrado. ¿Me explico? Pero hay personas que Jesús estaría señalando que el único interés que tienen es estar ahí repartiendo alimentos para ser vistos. Y hacen amiguetes y quieren manipular a la gente para que ellos sean al final importantes para estas personas. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que seamos totalmente anónimos en nuestro comportamiento cuando damos. Una forma práctica. Si tú ves que alguien está necesitado, tú puedes darle por ejemplo, de alguna forma un sobre, pero puede ser peligroso. Si no lo pones en su Biblia y sabes que su marido es inconverso y no lo va a leer, sabes que tarde o temprano, espero que el día siguiente al abrir la Biblia lo encuentre, ¿no? ¿Me explico? Si tú se lo pones anónimamente en su Biblia, cuando se va al servicio, deja la Biblia en la silla, tú pones un sobre, pero tú no sabes si lo ha recibido. ¿A qué no? Y tampoco lo va a decir, porque no sabe quién decirlo, porque es anónimo. Tiene peligro. Pero lo que se puede hacer es, en los sobres, tenemos en la ofrenda, tú puedes poner 50 euros para un fulano de tal. Y la iglesia, anónimamente, en el sentido que la iglesia no dice quién ha puesto este dinero, incluso no tienes que poner tu nombre, pero la iglesia va a destinar a esta persona esos 50 euros. Y esa persona que los recibe no sabe quién ha sido. Pero es una ofrenda especial. No estamos hablando de diezmos, de ofrendas normales. Estamos hablando de una necesidad que alguien ve y por compasión a esta persona, para honrar al Señor Jesucristo y al Padre Celestial, que ve en lo secreto, te va a recompensar en secreto, no hace falta que nadie lo sepa,
tú pides a la iglesia que lo transmita a esta persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ahora damos pollos. Bueno, si damos pollos, pues podríamos pagarlo algunos de nosotros. Anónimamente, sí, podríamos hacerlo. Pero también lo pagamos como iglesia. ¿Por qué? Porque entonces los que lo reciben no saben quién lo ha dado realmente. La iglesia. O la asociación. Son cosas prácticas que tenemos que tener en cuenta aquí. Ahora, ¿cómo Dios recompensa? Cuando tú des a un necesitado, yo te aseguro, si tú cuides de los necesitados, Dios cuidará de ti. En mi vida he escuchado a nadie decir, yo cuidé de los demás y Dios no cuidó de mí. Jamás. He leído muchas biografías, he escuchado muchos testimonios, leo en internet, me empapo de todo lo que se puede saber sobre este tema y no encontré ni un solo caso. Ahora que creyentes han dicho que yo pasé penurias, y si tú les preguntas, ¿y cuándo has cuidado una vez a alguno de los necesitados alrededor de ti? Nunca. Digo, no se lo digo a la cara, pero le digo, es que no te extrañes. ¿Por qué te extrañas entonces que te está pasando lo que te está pasando? Porque Dios te quiere enseñar lo que duele, que nadie te cuida, lo que tú has hecho con los demás, a ver si así te duele un poco y a ver si espabilas, a ver si aprendes a ser un cristiano como Dios quiere que seas y cuida a los demás. Pero en cambio, Dios puede recompensar de una manera impresionante, ¿no? Por ejemplo, yo podría hablar de muchas cosas que nos han pasado a nosotros, pero no quiero hablar de nosotros. Pero hace poco estuvimos escuchando toda la historia de Jorge Müller, y Jorge Müller dio muchísimo dinero a misioneros, a escuelas de profesores para luego tener profesores para huérfanos, para escuelas exteriores, para unos 10,000 huérfanos que mantenía, les puso en su lugar de trabajo, les vestía, les daba de comer, y Dios le honraba de una forma impresionante. Él no lo hacía para ser Jorge Müller, como estamos hablando hoy en día, sino él lo hacía para que la gente vea que Dios escucha la oración. No hizo nunca público ninguna necesidad, nunca. No le permitió a ninguno de sus colaboradores hablar de las necesidades de los centros. Si tenían comida o no tenían comida, si tenían vestido o no tenían vestido, si los profesores tenían para cobrar, no. Nunca nadie podía saber nada de ninguna necesidad. Solo oraba. Pero Dios le daba, y él daba, y Dios le recompensaba, y su vida era una vida cada vez más feliz, más llena, más agradecida a Dios. Un hombre que cuando predicaba, tú empezabas a conocer a Dios de una forma impresionante, porque este hombre andaba con Dios. No era un teólogo, no era un libro, era un hombre experimentado con Dios, un hombre que andaba con Dios, y podías aprender a andar con Dios con él. Mucha bendición. Y cuando dice aquí, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas. Hemos visto algo sobre esto. Porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Hablando de Jorge Müller, él tenía que llegar puntualmente a un sitio para predicar, y estaba en el barco, había tanta niebla, que además esta zona era famosa, de que cuando hay niebla no se levanta hasta después de muchas horas, y esto hubiera supuesto, humanamente hablando,
el retraso de su llegada para una conferencia donde tenía que predicar. Así que se acercó al capitán y dijo: capitán, yo tengo que llegar a tal hora al otro sitio del estrecho. El capitán dijo: usted mire por la ventana, no se ve nada, usted ya sabe, o sea que es imposible. Y Jorge Müller le dijo: claro que es posible que yo llegue, claro que es posible. Yo no dependo de lo que yo veo, no depende de lo que ha pasado ayer, no depende de que haya niebla, no depende de usted que es el capitán, evidentemente sabe más que yo. Yo dependo de mi Padre Celestial, que sabe que yo tengo que llegar. Le invito a que vayamos a orar. Entonces se pusieron de rodillas y oraron. Jorge Müller oró, breve, dijo: Padre Celestial, mi Padre, quita la niebla, gracias que tú la has quitado, amén. Y se quiso poner a orar el capitán y le dijo al capitán: señor capitán, con todo mi respeto, no ore. Primera razón, porque Dios ya ha contestado la oración. Segunda, porque usted no ora realmente creyendo lo que va a pedir. Usted no cree. El capitán no oró, se levantó, todo curioso, y cuando fue a la ventana había desaparecido la niebla y podían llegar. Es cuando Dios conoce las necesidades, interviene, es el Dios que hemos escuchado esta mañana, que ha creado los cielos y la tierra, que está en control de todo. Cuando tú le vas conociendo día a día, porque hablas con Él, porque dependes de Él, vives para Él y creces con Él, como Jesús en esa relación con su Padre, entonces todo lo que pidas en el nombre de Jesús te lo dará. Otra vez aquí la pregunta es: ¿no podemos entonces ponernos de pie para orar, para que sea escuchado? Y os recuerdo que Jesús en Juan 11, ante la tumba de Lázaro, dijo: estas cosas, Padre Celestial, yo lo estoy pidiendo a ti delante de esta gente para que sepan que tú me escuches. El mal no está en orar en público. El mal está para quién vives, para qué lo hagas. Lo hizo por amor a los que estaban escuchándole, para que también conozcan a su Padre Celestial, que eso estaba bien. Así que la cuestión no es: haz así, no puedes ofrendar en un sobre. Hay gente que nos ha dicho: tenemos que poner ahí una cajita porque si no, no es anónimo. No se trata de esto. Se trata para quién ofrendas. ¿Quién quieres que te vea? ¿Tu Padre? ¿A quién estás orando? ¿A tu Padre? ¿En público? ¿En privado? Tienes que empezar en privado para que valga en público. Aquí lo dejo por amor al tiempo, pero hoy he querido hacerlo así como una exposición más viva, tarda más, pero para que os llevéis lo esencial de este párrafo. Lo otro del Padre Nuestro, yo creo que lo conocéis. Simplemente, si lo repasáis, vais a ver que Dios es el primero. Hay veces que una persona ha entendido lo que es la oración, ¿no? Dios primero, segundo, tercero, y luego todo lo demás. Y el perdón. No puedes hablar con Dios si no has perdonado. Que Dios os bendiga, os lleve a vivir en esa relación con el Padre Celestial, cada día. Y el domingo que viene, el resto del capítulo, ¿vale? Así que seguir leyendo Mateo 6, de lunes, martes, miércoles, cada día, para que vengáis dispuestos a aprender un poco más conmigo. Amén.